Bueno, estamos acá con el doctor. Doctor, por favor, nos dice su nombre completo. Facundo Frisia. Facundo Frisia. Usted es director del Dragón. Yo soy el gerente, Gerente. del gerente Sí. general del hospital. Doctor, ¿desde cuándo se encuentra ahí? 2019 vine del Milagro Ah, y quedé como gerente de atención a las personas en el 21, ah, 21, 22 creo. sí. Y bueno, En ese lugar, en el hospital, ya quedó desde el 21-22. no, o sea, yo estoy en el hospital desde el 19 y en el 22 quedé gerente de atención a las personas, que es como el subgerente. Ajá, bien. Bueno, perdimos a Fernando Acuña, mi hermano, mi amigo, en enero de este año y bueno, el ministro decidió que quede yo a cargo del A hospital. cargo, sí. Pero siempre, pero el hospital también tuvo un receso grande porque estaban haciendo reformas, creo, ¿no? No, no fue un receso porque en realidad tuvimos que reacomodar a los pacientes dentro de las mismas salas, fue un tiempito bien complicado. Fue casi un año que se refaccionaron todas las salas de varones y están hechas a nuevas, realmente era lo más feo del hospital eran esas salas, Qué tremendo. estaban, o sea, deterioro es poco, estaban Sí, sí. deplorables realmente. Sí. Y ahora están hechas a nuevas, o sea, son salas muy Se ve, lindas, ¿no? Sí, hay mucha modernas, luz. mucha luz, el lugar es amplio, los pacientes, bueno, son los que tienen más tiempo, sobre todo sala de varones, entonces ha habido un cambio importante y bueno, y desde que estamos con Fernando, o estábamos con Fernando, decidimos no solo eso, sino por ejemplo empezar a cambiar todo lo que es la electricidad, se hizo a nuevo, se pintó el hospital, porque aunque no parezca, realmente cambió mucho el ánimo, no solo de los Sí, pacientes, sino seguro, también del personal. seguro. Y ahora, bueno, el proyecto con la fundación, que se llama FUSAM, Fundación de Salud Mental, que ahora está a cargo de Bernabé Corbalán, Sí. el licenciado Bernabé Corbalán, trabajamos mano a mano para ver si podemos hacer reformas en la guardia del hospital. ¿Y qué finalidad tiene esta fundación, doctor? Es la Es privada, ¿no? la creé yo en realidad Ajá. para poder apoyar todo lo que no puede hacer el hospital por sí solo. El hospital no es un hospital de, digamos, de autogestión, todo lo que el hospital necesita gastar tiene que salir del presupuesto del hospital. Una lapicera, tenemos que decir, bueno, compramos una lapicera y nos tienen que autorizar el ministerio. Entonces con la fundación, que bueno, como yo quedé gerente, ya o sea, ni el tiempo ni tampoco digamos, no está bueno Es que yo otro sea, trabajo, ¿no? sí, pero además creo que para la imagen es importante que haya alguien más y no seamos los que estamos en el Claro, hospital. claro. Y bueno, y Bernabé, la verdad que es una persona proactiva como vi pocas. En una semana que él se hizo cargo, ya había organizado, va a salir una maratón, Qué va a salir, por bueno. ejemplo, bueno, estamos haciendo lo que se llama el ropero solidario, donde hemos recibido muchísimas donaciones, ha sido increíble la llegada que ha tenido el ropero solidario. Como la fundación no tiene un espacio físico todavía, bueno, se reciben las donaciones en la gerencia del hospital de lunes a viernes de 7 a 1 y bueno, no, es bárbaro, impresionante, todo lo que es ropa común, ropa blanca, artículos de higiene personal para los pacientes, sobre todo los que tienen más años y no tienen el núcleo familiar que los ayuda, ¿no? Sí. Porque muchas veces la enfermedad o la vejez lo alejan al núcleo familiar. Sí, sí, sí. Bueno, algunos ya no tienen familias, otros, bueno, por la misma patología la familia no se hace Rechaza. cargo, los rechaza. Bueno, hay de todo un poco, ¿no? En la historia de cada uno de los pacientitos es... Y son pacientes rechazados. Usted sabe, doctor, que en el predio donde está el edificio del Monobloc Salta, era un lazareto. Claro. Resulta que el lazareto tenía enfermos de lepra, pero también tenían estas personas que la familia los consideraba como desahuciados, que el enfermo mental, el loquito, el tonto, y resulta que estaban ahí, habían hecho sus chocitas con materiales que les guarecía de la lluvia, del viento, como podían, hacían su comida porque eran como viviendas individuales muy pobres, y resulta que había señoras que estaban bien vestidas, se ve que tenían ropa que era importante, y se subían porque el perímetro estaba rodeado por una cerca que tenía ondas así, ¿no? Era de ladrillos.
y entonces se subían y gritaban, tráeme no sé qué, o venís, bueno, en su locura, ¿no? En su estado. Y bueno, era conocido el lugar donde la sociedad los había podido dejar, porque hospitales de salud mental creo que había en Córdoba, los llevaban a los enfermos a veces a esos lugares, ¿no? Con unos tratamientos que decían, uno bueno, que este tratamiento, mejor curarse hoy. Bueno, hoy tenemos otras herramientas, sobre todo las farmacológicas, que han cambiado muchísimo el proyecto de una patología mental a futuro, ¿no? O sea, el prospecto del paciente ha cambiado un montón. Sí. Antes, hace 15, 20 años, no. Bueno, cuando hicimos la renovación encontramos celdas, celdas que tenían un agujerito por donde se miraba. Pobrecito. Y estaba ahí y tenían un hueco para sus necesidades. Bueno, en la construcción se vio todo eso que estaba. Que bueno, no podemos hacer revisión con la carga, digamos, moral actual, porque bueno, eran lo que tenían, no había medicamento, claro. Y por ahí no habían cómo frenar un paciente con un brote psicótico, realmente es complicadísimo, claro que sí. No es fácil, y bueno, pero bueno, ahora van por ejemplo el comité de tortura de acá de Salta, el comité de tortura nacional, a ver cómo trabajamos, claro. Y bueno, se dan cuenta que es distinto, ¿no? Ya por ejemplo hacer una contención mecánica, digamos, atarlo al paciente, la indicación es lo último que se hace porque no se lo puede mantener y se puede autolesionar la persona. Claro. Tenemos otro tipo de instrumentos, ya no es como antes, o sea, ya vienen, es más con imanes, es totalmente distinto. Sí. Pero bueno, es lo que tenemos ahora y por suerte la farmacología nos ha ayudado muchísimo con la evolución de estos pacientes, ¿no? Claro. Pero de los viejitos tengo pacientes que tenían un retraso mental por ahí, o bueno, también pasa, porque uno pasó en una de las maratones que se hicieron el año pasado, creo que fue, donde nos llamaron porque había una persona en situación de calle y querían que la internemos, por el hecho de que estaba en situación de calle. Entonces uno nota la confusión que hay en las personas, porque el hospital no es para cualquiera. Claro, nosotros en el hospital solo internamos patología psiquiátrica y muchas de estas personas por ahí no la tienen. Claro. Es solo algo conductual. Claro, sí. Duro, difícil, pero conductual, o sea, no es psiquiátrico. Claro, viven situaciones de abandono solamente. Sí. Una cosa es el paciente psicópata y otra cosa es el paciente que hace una psicosis. Claro. ¿Sí? Son diferentes. El psicópata no tiene un trastorno mental que uno pueda tratar. Es un problema conductual puro. Es una enfermedad. Es un trastorno. Trastorno. El trastorno de la personalidad se llama. ¿Y hay enfermedades dentro de la salud mental? ¿Hay clasificaciones? Sí, está lo que se llama, toda medicina ahora utilizamos lo que se llama CIE-10, donde todo está codificado. Todas las patologías y todos los años se va renovando, donde se agregan o se sacan según lo que se va viendo, ¿no? Claro, qué complejo, ¿no? Ahora, doctor, yo veo que es muy necesaria la ayuda de la comunidad en el hospital, con todo lo que sea, ayuda para vestimenta, para que sientan mejor, porque a veces una persona mejora simplemente por verse mejor vestida. Me encantaría invitarlos, por ejemplo, el año que viene para el Día de la Primavera, donde nosotros le decimos usuarios a los pacientes, ¿no? Todas las usuarias desfilan, las que quieren, ¿no? Sí. Verlas es realmente una delicia porque la felicidad que tienen es increíble, es realmente muy lindo. Entonces todos estos mimos son bellos para los usuarios, para los pacientes. Son pequeños mimos que uno le hace. Y tiene mucho que ver, cuando una persona está contenta, está feliz, necesita menos medicación. Claro, cambia. Claro. Cambia su vida. Medicación. Entonces, antes nosotros, bueno, en el hospital también tenemos un servicio que es terapia ocupacional. Se hace cestería, se hace cuero, se hace cosas con madera, barro, de todo. Y los pacientes que pueden y quieren van y tienen sus terapias de terapia ocupacional cuando ya están más o menos estabilizados. Inclusive música, tenemos profe de música, hay una escuela donde van
donde del Ministerio de Educación envían profesores para darle clase a los pacientes que lo requieran. Entonces, hay todo un trabajo que antes se hacía para que esté ocupado y no moleste, y ahora lo que todos intentamos es darle herramientas para que puedan volver a reinsertarse en la sociedad. Para que se rehabiliten. Para que se rehabiliten. La idea, o sea, la ley de salud mental ya nos obliga a no tener pacientes internados de esta manera. Es medio utópico, o sea, de estos pacientes que yo tengo de hace años que vienen, no van a salir, no tienen la capacidad, no hay una forma, al menos que hagamos un proyecto de acá 15, 20 años, no va a suceder. Pero sí volverlo polivalente al hospital, que no sea solo psiquiatría. Entonces, bueno, el proyecto es ese, que inclusive que los psiquiatras en algún momento, en vez de hacer el consultorio en el hospital, lo hagan en los centros de salud, al menos una vez a la semana, entonces poder llegar un poco más a todo el resto de la comunidad. Y bueno, esa es la idea, ese es lo que estamos trabajando mucho con el ministro Federico Mangione y con el secretario de Salud Mental, Martín Teruel, el licenciado Martín Teruel. Entonces, bueno, ese es el proyecto, digamos. Doctor, ¿y qué incidencia tiene una situación de pobreza, de falta de alimentación, así en forma continua y como permanente, vamos a decir, no permanente, porque si dejas de comer te moriste, pero la cuestión es que sufrirlo como un agobio mental y después la misma pobreza, ¿qué incidencia tiene en la salud mental? Excelente pregunta, y esto la voy a responder más como neurólogo. Cuando una persona no está bien alimentada en la primera infancia, lo más probable es que tenga un deterioro cognitivo, un retraso mental leve, ¿sí? Sobre todo cuando está en grado de desnutrición, en segundos niveles de grado de desnutrición, esa persona no va a poder desarrollarse neurológicamente de manera normal. Va a tener un deterioro y por eso muchos de los casos de retraso mental que hay. Yo los escuchaba cuando llegué sobre el tema de educación. Bueno, la educación, en mi opinión personal, yo creo que es la clave, es donde todos los gobiernos deberían, digamos, ponerle más ganas, porque es la herramienta que van a tener todos los seres humanos para ser mejores. O sea, si uno educa al pueblo, el pueblo solo va a encontrar las herramientas para mejorar. No va a estar necesitando regalos ni dádivas. Entonces, la educación creo que debe ser el pilar primordial de cualquier sociedad. Y bueno, y después la salud y la seguridad también son más que importantes, obviamente, porque muchas veces no solo por problemas de desnutrición o pobreza, sino también patologías que no tienen una base, digamos, social, sino puramente biológica, van a requerir tratamiento. Entonces, son importantes, pero me parece que lo más importante es la educación. Sí, exacto. Ahora, doctor, y el tema de la pobreza, ese agobio, del maltrato que da la pobreza y que lleva incluso, la enfermedad forma parte de las miserias que trae aparejada la pobreza, ¿no? En todos los sentidos. Pero sí. Eso, ¿de qué manera se alivia en una persona? Por ejemplo, que no llegue al punto pero se sienta realmente disminuido, porque hay disminuciones psíquicas o físicas también, porque uno no se siente dispuesto a hacer nada, empiezan a decaer la fuerza, la depresión. Claro. Y bueno, yo creo que eso está estimulado por cuestiones sociales. Sí, obviamente, uno de los rasgos más importantes de la depresión tiene que ver con lo social, lo económico, lo laboral. Nosotros en el hospital por ahí no vemos tanto, porque no es una patología, a menos que sea una depresión grave, pero sí se trabajó mucho para que hayan psicólogos en casi todos los centros de salud. Entonces la primera consulta la pueden tener cerca de su lugar de donde vive, entonces es diferente, porque también el desarraigo nos pasa con pacientes que nos derivan del interior, es mucho más complejo poder mejorarlo, ayudarlo, cuando no tiene el apoyo del núcleo familiar. Entonces el desarraigo no es bueno. Entonces por eso se piensa en esto, en que no tengan que viajar tanto ni estar tan lejos y les quede más cerca. Y bueno, se piensa en psicólogos en los centros de salud para hacer la primera, al menos la primera consulta, determinar un diagnóstico.
Y en según cuestiones eso, como esta, ¿no es se cierto? va... Que ya empieza a fallar ¿cómo decir? Los sostenes mínimos de la persona. Exacto. Tienen dónde ir. Ahora, doctor, me parece muy importante esto de la ayuda que puede dar la comunidad, porque presentarse, ofrecer algo para que calcen. A veces hay gente tan pobre que viene de otro lugar que no tiene ni calzado. En general no le digo, porque veo que hay hospitales donde la gente llega sin nada. Entonces, qué importante que la sociedad pueda ayudar. Porque, mire, muchas veces uno se encuentra y dice, tengo ropa, dice ahí que ya no la voy a usar. ¿Y dónde la llevo? Está uno pensando. Pero ya sabiendo que existe esta necesidad. El es ropero indudable. solidario que había organizado la fundación tenía planes de ser solo hasta noviembre, pero dado de verdad, en serio, la cantidad de gente que se ha aporta, acercado, ¿no? que ha aportado, entonces estamos hablando de poder prorrogarlo al menos un mes más. Y bueno, yo agradezco a todos los medios, sobre todo a ustedes, las invitaciones, porque para que la gente conozca es importante. Y la salud mental es todo un tabú, hasta el día de hoy me pasa en el consultorio privado yo veo como neurólogo que un paciente requiere también tratamiento psiquiátrico y yo le digo a la persona, bueno, mire, podríamos verlo al psiquiatra. No, yo no estoy loco. Sí, es otro Entonces, tema. claro, entonces sacarle un poquito el tabú. No pasa por eso, yo les explico que el psiquiatra es un médico igual que yo, estudio las mismas materias de la carrera, todo lo mismo, nada más que él se dedica a la parte química del cerebro y yo a lo estructural como neurólogo. Claro. Entonces, muchos de estos trastornos tienen que ver con la química, cómo se liberan mal esos neurotransmisores y producen estos cambios en la conducta. Y después tiene que ver, disculpe doctor, después tiene que ver con la farmacopea que va a ayudar a ese trastorno, ¿no? Que yo creo que el único que la maneja es el psiquiatra. Sí, o sea, sobre todo digamos, los fármacos más complejos los maneja el psiquiatra. Claro. Por ahí, digamos, un médico en el interior, por ahí hacemos telemedicina, entonces o se comunica con la guardia y nos consulta, porque por ahí hasta que pueda estabilizarlo al paciente para poder derivarlo, porque está con un brote, una persona con un brote en la ambulancia, que venga Laura Capato, por ejemplo. Sí, No, rompe todo, se lastima a la otra, entonces hay que estabilizarlo primero. Entonces se comunican, el médico de la guardia le va a dar las indicaciones qué hacer, cómo hacer, cuánto darle de cada uno de los medicamentos, y bueno, y ahí sí se puede lograr que el paciente llegue hasta nosotros y nosotros terminar de estabilizarlo, ¿no? Claro, todo un tema, doctor, todo un tema que genera la misma patología, ¿no? Lo importante, y creo que tendría que ser el mensaje, es que no tengan miedo de hacer consultas, vean a un psicólogo si tienen alguna duda, si han habido cambios en la rutina, en las formas de ser de la persona, que sea algo negativo, hagan la consulta, no pierden nada, puede ser un cuadro depresivo y cuanto antes, o no, pero cuanto antes se trate cualquiera de estas patologías, cuanto antes se inicie el tratamiento, más sencillo y corto va a ser el tratamiento. Exacto. Si lo dejamos estar y llegamos tarde, bueno, eso se alarga, se hace más costoso económicamente para la persona, no tiene sentido. Entonces, no tengan miedo, hagan la consulta, véanlo al psiquiatra. Mucha gente dice, no, porque seguro me va a dar un montón de medicamentos. Hoy en día la farmacopea ha cambiado mucho, o sea, hay nuevos elementos, hay nuevos fármacos con menos reacciones adversas que los que teníamos antes. Entonces, es diferente. Hagan la consulta, vayan al psiquiatra, vayan al psicólogo y sáquense en la duda. Que no le tengan miedo. No hay por qué tenerle. Cuanto antes se trate, antes va a salir. Sí, yo veo que sí, la gente trata la cuestión de la psiquiatría con no quiere acercarme porque es un psiquiatra. Doctor, ahora mire, le quiero preguntar algo. Las familias que traen genéticamente ya esas cargas de enfermedades mentales, y se empieza un comportamiento que usted lo relaciona con esos problemas, y no quieren ir al médico. Porque dicen, ay no, yo estoy bien, y siguen en su locura, después se agregan, y usted como si no hace una curatela, no puede hacer nada. La ley de salud mental impide la internación involuntaria a menos que sea por orden del juzgado. Claro.
No hay forma. No, el hospital no puede por sí solo, el médico no puede por sí solo, a menos que esté en riesgo su vida, y nosotros, por ejemplo, lo internamos al paciente y le diría que el mismo día tenemos que informar al juzgado de que esa persona quedó en el hospital y el por qué queda en el hospital. Entonces el juzgado nos va a autorizar a esa internación involuntaria o no, que no suele suceder. Generalmente cuando la hacemos de esa manera es porque no hay otra forma. Pero la mayoría ya vienen con denuncias de familiares o vecinos en los juzgados, bueno, los cuales llaman al 911 y a la policía y ellos nos traen los pacientes al hospital y ya vienen con la orden de internación. Ya pueden actuar, pero lo difícil es eso, que hay personas que ya evidencian una patología que se sabe que es traída ya por una vía genética y resulta que no se puede tomar ninguna medida, salvo, por ejemplo, que sean aconsejados por el médico. En esos casos, doctor, es conveniente que la familia vaya y hable con un médico y le explique la situación y vean hasta dónde pueden llegar en esa calidad de familiares, ¿no es cierto? Porque sí, si no, no queda qué hacer. Siempre, a ver, es importante que se saquen todas las dudas y se pueda ver qué más se puede hacer por la persona. Muchas veces por ahí, o sea, un buen consejo, un cambio de una rutina, una forma de hablar, pueden hacer que la persona, bueno, después tenga ganas de ir al médico y ver qué es lo que está pasando y no tener que llegar a todos estos extremos. Pero bueno, las cosas están así. Es lo que tenemos ahora, es lo que podemos. Nosotros en el hospital tenemos alrededor de, yo le diría, 5.000 consultas mensuales, o sea, por consultorio externo es un número increíble. Entonces, o sea, necesitaríamos muchos más psiquiatras que no hay, porque se ha llamado, ¿no? O sea, ha habido un llamado a nivel nacional para ocupar cargos y no, ha quedado desierto, no hubo forma. Y no paga mal Salta. Es un problema, doctor, es un problema. Sí. Porque que falten médicos. Faltan médicos psiquiatras. Sí. Ahora, doctor, si hay una persona normal, o aparenta ser normal, de pronto se le produce un brote, cambia el chip, y queda así, o en uno pueden volver, ¿no es cierto? Se compone, pero en otros quedan ahí nomás. Y va a depender la patología y el paciente. Todos son distintos. Claro. Generalmente, una persona puede tener un cambio importante por un cuadro depresivo que, si se lo trata, puede volver toda la normalidad. Cuando se trata de esquizofrenia y psicosis, el cuadro cambia. El futuro es distinto. Entonces vamos a tener que ver caso por caso, la medicación, el grupo familiar y todo para poder ayudarlo. Claro. Pero es diferente. Eso hay que verlo uno por uno, no se puede generalizar. Doctor, creo que estamos exprimiendo todas sus condiciones. Por favor, vamos a hacer un corte y volvemos, doctor. Bueno. De parte